Vas, Eduardo. Bueno, pues, bueno, yo solo estoy ahorita entonándolo, pero no estoy intentando imitar el sonido. Si lo intentara imitar, seguramente querría hacer un sonido con mi garganta un poco más rasposo, porque el ruido que se produce, yo lo podría describir como violento, em, con una fuerza. Este, bueno, no sé bien qué más factores considerar. En este momento, como que se me cerró el panorama. Vuelve a escuchar en tu mente cómo es el sonido y síguelo mientras lo estás escuchando, entónalo. No hay nada que escuchemos que no podamos reproducir. Aunque nos cuesta En- trabajo, si fuera extremadamente agudo, siempre encontraríamos alguna forma de reproducirlo. Si fuera extremadamente grave, también, siempre encontraríamos alguna manera de reproducirlo. De manera imperfecta, pero entonamos aquello que oímos o aquello que oímos lo, lo escuchamos porque lo entonamos al momento de oírlo sin que tengamos que emitir nuestra voz. Por ejemplo, están escuchando mi voz y al mismo tiempo están escuchando mi voz o la de Eduardo, lo que están haciendo es producir su propia voz con su aparato fonatorio y seguirlo de esa manera, como si tuviéramos una especie de testigo inconsciente que para escuchar sigue el modo en el que se mueve con el aparato fonatorio aquello que se escucha sin necesariamente reproducirlo. O sea, se reproduce internamente, pero no externamente. Entonces, Eduardo, esperamos a tu... sí. Mm, bueno, ya lo reproduje varias veces en mi mente. Pues ahora, Entonces, ahora me surge también la idea de que hay una distancia entre mi oído y el lugar en donde haya ocurrido ese suceso. Entonces, allí ya puedo describir que también el sonido es lejano. No es un sonido que se pueda percibir tan fácilmente aquí a mi lado. También me viene a la mente mencionar que hay cosas que se interponen entre el lugar del suceso y el lugar en donde estoy yo, por decir, una ventana, paredes, y supongo que más casas. En ese sentido, el sonido se escucha tapado, no se escucha nítido, se escucha tal vez como un efecto parecido debajo del agua, porque se viene distorsionando con la fricción con el aire, con el choque con estas cosas físicas que se interpongan. Entonces ahí ya estoy describiendo que se escucha lejos, que se escucha violento, energético y que se escucha un poco tapado, no se escucha nítido. ¿podrías entonarlo? Sí. Decías hace un momento que no era lo mismo, que lo que habías cantado no se parecía tanto a lo que habías escuchado. Ahora, ¿crees que se parece más? ¿O podría Bueno, parecerse más a lo que escuchaste? ¿Hay algún sí, límite? sí, es que lo que yo decía hace rato es que solo estaba yo recreando con mi voz la altura del sonido. Sin embargo, no estaba intentando darle aspectos para que se pareciera aún más, pero puedo hacerlo. Intenta que se parezca más todavía. Bien. Sí. No sé si se escucha la diferencia. Yo no escucho que se aleje. Parece que está ahí en el mismo lugar. Al final. Ah, es verdad. Sí, sí. O sea, al Voy a principio hacer otro. parece que se está acercando. Ahí ya está lo más cerca, parecería. O con el mayor esfuerzo. Y después. A lo mejor por ahí hay alguna. No sé si cuando oyes la última parte es porque ya se alejó o porque se acercó. No, no. ¿Cómo estás percibiendo la cercanía o lejanía del objeto este? Tiene usted razón, pues no consideré el recrear el hecho de que se fuera alejando el sonido. Y sí, de hecho, sí, sí fue así. Parece que para el segundo arranque ya el carro va más lejos. Entonces, prodúcelo. Sí, voy a intentar de nuevo. Eso ya está mejor, ¿no? Me parece un poquito más verídico, ¿no? Sí. Eh, Hay otro aspecto que, al menos yo escucho que
tienes casi entrecerrado la boca, ¿no? O sea, o estás utilizando los labios para que pase por ahí el sonido o el sonido está dentro de tu boca y sale acaso por vía nasal o por algunos espacios que encuentra entre los labios. Sí, sí, ¿Qué sí. piensan los demás que lo escuchan? ¿Para dónde se inclinarían? ¿Que pasa por la nariz o que pasa por los labios? ¿O que no pasa por ningún lado? Se quedó atorado ahí dentro de Eduardo. Pues que pasa por la nariz porque sí se oye que tiene los labios cerrados. Y pues no, y si no sale aire, pues no se va a oír nada. Entonces sale por la nariz. Ujú. ¿Quién habló? Yo, Alan Pluger. Ah, de nuevo, Alan. Ok. ¿Algún otro comentario de los escuchas? Eduardo, hola, Yo, ¿me escuchas? sí, Soy Adelina. Este, ¿Es yo, que? yo, perdón, yo siento que cuando tratas de reproducir el sonido, tiene una especie de armónicos tu voz, que se nota que digamos que es voz humana, o sea, en la entonación. Y el carro, creo que no los tiene, o no sé si no sé si podrías poner a lo mejor más atención a lo que escuchaste en tu mente y saber si tiene esa característica como tal de entonación. ¿Podrías dar tú el ejemplo, Adelina, de qué es lo que estás enfocándote? ¿En qué te enfocas? ¿Estás hablando de los armónicos? Sí, o sea, me refiero a que la voz Imitándolos. tiene, pues sí, como una entonación que él está dando que se escucha la altura de la entonación y no sé si el automóvil si en realidad sí la tiene. Ok. O sea, como el ahí como cuando sube, se escucha que es una entonación de voz humana. No sé si estoy siendo demasiado, ay, no sé Sí, cómo. sí, sea un exigente. elogio para Eduardo decir que tiene voz humana. Yo entiendo que te refieres a que en mi intento se escucha mi timbre de voz humana Ajá, y que para imitar a un sonido de un carro yo tendría que esforzarme en que mi timbre de humano no se reconozca. ajá, algo así. O más bien es que no sé si en lo que tú escuchaste del auto, eso se oye, porque o sea, bueno, no estoy escuchándolo yo. Quizá incluso el automóvil le está dando esa armonía, o no sé cómo llamarlo, esa altura, esa entonación. De ese color, o de timbre. Ujú. La entonación sí la está dando definitivamente, pero creo que tienes mucha razón en que sí es el color del sonido el que para nada se escucha humano y que el hecho de que yo lo intente y sí se escuche humano, sí es ahí como Ujú. sí es pues es cosa de esforzarme más en lograr que no parezca que soy un humano quien está haciendo el ruido. Sí, sí, eso creo. Estos ya son encuentros inhumanos, pero intentémoslo. No sé, es que a lo mejor si, bueno, en el segundo ejemplo que diste ya se escucha más rugoso, sí, más rasposo y, y se empieza a perder un poco ese timbre. A lo mejor si lo haces un poco todavía más agresivo, dices tú, violento, más rasposo, más oscuro, pero sin perder esa curva, ¿no? Que haces hacia arriba. Sí, sí tienes razón. ¿Lo vuelvo a intentar? Yo diría, Am, sí, voy a intentarlo de nuevo. Adelina, juicios. No, no es juicio, es observación. No, no, si son juicios, son juicios. Sí, o sea, no es enjuiciar, sino hacer un juicio sobre el resultado que está ahorita obteniendo, Eduardo. Sí, es un juicio, ¿no? Juiciosamente. Eso nos cuesta trabajo a todos, así en estas distancias. Eh, Sí, creo que estuvo mejor.
Es más bien al final del sonido que ya pierdes la rugosidad y se vuelve otra vez como tu voz. En la colita del de cuando subes, se pierde lo del principio, las propiedades que tenía, que era más rasposo. O sea, eso se pierde cuando vas hacia el agudo. Y ahí es donde otra vez aparece que es como, que es tu voz. Y en ambos Sí, momentos, además, Adelina, ¿verdad? Sí, ajá. Ok. sí. Pues a esforzarse, Eduardo, a ver. Ah, yo sí lo intento, pero es que no sé por qué. Supongo que estoy haciendo yo mal a la hora de mi intento porque empiezo a sentir que me lastimo la garganta. No pasa Entonces siento nada, que diría, no pasa nada, diría el foniatra. No pasa nada. No he tosido. sí, no. ¿Alguien quiere ayudarle, Eduardo? De los que están escuchando, quizá alguno tiene alguno de ustedes tiene alguna proposición inmediata, o sea, de cómo se podría escuchar desde su propia perspectiva. A la propia Adelina puede ser, o alguien más. Yo solamente creo que lo que da trabajo es que, es que estés pendiente de todos los parámetros a la vez. Lo rugoso, lo rasposo, lo violento, lo lejano, lo agudo. Y cuando vas hacia el agudo, pues sí, es difícil que todo eso lo estés haciendo a la vez sin que pierdas esa conciencia. Y como lo agudo quizás es más exigente para tus cuerdas, para tu voz, ahí pues pierdes la concentración de lo que estabas haciendo de los demás elementos. Quizás nada más se trata de que te concentres un poco o que lo hagas un poco más despacio y ya después lo haces más rápido y ya puedes pensar en todo a la vez. Yo haría una observación, Adelina. Quizás la palabra violenta o violento no es necesariamente apropiada al caso. Se podría decir enérgico, porque no, el coche que pasó no traía violencia, que sepamos, ¿no? No, bueno, es que Es un coche Eduardo mexicano, dijo que se le hacía violento, no sé, ya, él de escuchó acuerdo, así. de eso, de acuerdo, pero aprovecharía para decirlo entonces para Eduardo. No hay violencia necesariamente, sino podemos traducir por una noción menos subjetiva, ¿no? Sí, Más descriptiva de cómo es aquello, no cómo creemos que sea. sí, Y exactamente. creemos en el sentido subjetivo, como toda creencia. Si escuchamos con la mayor claridad, los científicos hoy prohíben decir que se mencione la palabra objetividad. Al parecer no existe nada objetivo para los científicos. Eh, entonces tendríamos que describir hasta qué punto podemos acercarnos al objeto como es, o como creemos que es, o como pensamos que podríamos describirlo. Eh, no tanto por nuestra individualización del contenido dramático que pudiese tener, sino por el aspecto físico, eminentemente físico, de esa materia que estamos intentando describir. Entonces, Eduardo, Sí, sí, yo de hecho también cuando intenté describirlo, por eso me costaba trabajo, porque no quería usar la palabra violento. Sé ok, que es una palabra muy subjetiva, pero prohibido, sí, sí, exactamente. no prohibido. Entonces, ajá, enérgico creo que es mucho mejor parámetro para describirlo. Si fuera violento no estaría mal en el terreno de la audición y las manifestaciones de energía en las personas, es decir, que ya conducirían a otros aspectos, aspectos psíquicos, etcétera. Pero no está mal considerarlo. O sea, pero el taxi no creo, el coche yo estoy ya pensando en un taxi porque la mayoría de los taxis tienen un escape abierto y producen bastante más Están volumen, ¿no? tuneados, Julio, ¿Están qué? tuneados. ¿Cómo dice? ¿Están meneados?
tuneados. Ajá, Tuneados. Ah, se llama el tuning of the car tuning. Ah, ok. sí. Bueno, muy bien. Entonces, integra el tuning, Eduardo. Al, al sonido. Pues no sé a qué, si no. No, bueno, perdón, voy a hacer un intento em, un poco más enérgico, que ya estuve pensando. Bueno, lo voy a hacer. Y como el final, es decir, la manera en la que cierra la primera parte del sonido, es decir, el primer sonido y el segundo sonido, la manera que cierran, que no denuncien que es tu voz. ¿De acuerdo? Sí, bueno, va de nuevo. Adelina, u otros. Está mejor, pero todavía se siente un poquito en el agudo. Justo al final, ¿verdad? Ujú, no sé si más bien es el aire, si a lo mejor intentaras mm, no exhalar, sino al revés. O sea, no, bueno, es que Inhala. en la misma columna no podrías hacer eso sin cortar. Entonces, no sé a qué se debe o sea, en ese sonido que estás haciendo, pero todavía se siente un poquito tu voz en el agudo. Yo percibo que para hacer este efecto rasposo puedo hacerlo cuando estoy produciendo un sonido con determinada intensidad, que es un poco fuerte, y que cuando Ujú. intento hacer esa desaparición de sonido, el efecto que estoy dando ya no lo puedo dar. Entonces ahí doy a notar que soy un humano. Eso. ¿Cómo podrías hacer para que el defecto humano se enmascarara con algún elemento? Es decir, alguna articulación que pudieras aportar que ayudara a que ese final, aunque siga así hasta el último momento de cada uno de los finales, hasta la micro parte final de la continuidad, que se detuviera por algún otro vector, algún otro factor. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, qué podría ocurrir? ¿Qué podría ocurrir? ¿A alguien se le ocurre cómo articular ese sonido para que además de la voz eh, interviniera algún otro elemento que modificara, que cortara más abruptamente el final y no denunciara la presencia de la voz? Esta vez apareció menos la voz, pero efectivamente en el último pequeñísimo instante todavía hay algo de reconocimiento. ¿A alguien se le ocurre cómo, o a ti Eduardo, o a ti Adelina, cómo hacer para que se interrumpa, como ocurriría con la parte mecánica del cambio de velocidad? Quizás si cortas, o sea, en lugar de que hagas, o sea, que siga la entonación, cortas, pero para que no se escuche que está cortando de tajo, es quizá bajar el volumen y eso aparte te da una sensación de que se aleja. Y ya cortas en el volumen bajito y a lo mejor ya no se escucha ese corte y esa entonación de la voz. Bueno, esa es una opción. ¿Habría otras opciones? Bueno, yo no sé cómo está produciendo ese primer sonido, Eduardo, Sí. pero tal vez si cerrara los labios, o sea, cuando hace o sea, yo siento que es una posición de labios como, perdón, una posición de labios, eh, ay, ¿cómo se diría? Como es, bueno, sí, parecida como si estuvieras dando un beso o algo así. Siento que está adoptando esa posición de labios. Entonces, tal vez si cierra los labios al momento de que termina esa frase, puede que no suene justo tan abrupto el corte y suene más natural, por así decirlo. O sea, lo que tú propondrías, Regina, es presionar más los labios al Ajá, instante hacia el de final. finalizar. Eso, Sí. ok.
Esa es una opción más. ¿Cómo estás produciendo el sonido? ¿Estás saliendo por la nariz o por los labios, Eduardo? No lo había pensado muy bien. No estoy muy consciente. Creo que es más nasal. Sí, es más por la nariz. Hazlo para que te des cuenta y nosotros también de cómo se produce. Sí. Es por la boca, es por los labios. Sale el sonido por los labios, pero ¿están entrecerrados los labios? Sí, están entrecerrados. Son solo orificios por donde se alcanza a escapar el sonido. ¿Utilizas la presión de los dientes, dientes contra dientes también? ¿O no? Am, no, no, en los dientes no. Prueba a entonar oprimiendo tus dientes, o sea, a ver qué Sí, pasa. Con los labios como los tenías, sí, entreabiertos. sí. Se le cargaron 10 años encima a ese coche, ¿no? Adelina, Regina, ¿cómo perciben eso? Los demás no, oigo que están participando muy pocos. Me gustaría Hola, mayor Julio. participación. Perdón. Sí, Hola, yo soy Cristian Fernández. sí. Estoy como oyente y acabo de entrar por primera vez, pero tengo una propuesta. En vez de intentar que el sonido salga por la nariz o por la boca, intentar más bien un sonido como más gutural, con la boca cerrada, y concentrarse más bien en cómo va subiendo la frecuencia, la altura, digamos, del sonido, y no tanto en la emisión por la nariz o por la boca. No sé si me explico. ¿Por dónde va a salir el sonido? Bueno, resonando, digamos que resonando en el pecho y en la garganta. ¿Podrías hacerlo? Podría intentarlo. A ver, déjame ver cómo. ¿Está ¿Algo saliendo así? por la nariz? Pues no, no. Tapa tu nariz y vuelve a hacer lo mismo. Y A ver. cierra tus labios. Ahí abriste un poco los labios al final. Sí, lo abrí, tuve que haber hecho. Sí. Por eso, entonces, ahora cierra completamente para ver qué tan cierto es esto. Sí, realmente si tapo completamente mi nariz y la boca la cierro completamente, entonces no sale el sonido. A ver, inténtalo. Es lo que... No, imposible. Bueno, ok. No se puede hacer. Ahí tenemos Claro, un sale por acercamiento la a nariz. una verdad, ¿no? Claro, cierto. A menos que Ahí sea sí más toso. como una especie de pujido, digamos, ¿no? Algo así. Ahí estaríamos escuchando con unas ventanas muy sólidas que no permitirían, que no facilitarían eh, el ingreso del sonido al ambiente en el que se está, ¿no? Si fuera una habitación, por Ajá, ejemplo. Se escucha suficientemente claro. ruidos y algo aislado, ¿no? Ajá. Entonces, ¿es el caso, Eduardo? Sí, es un poco el caso. Creo que sí ayuda mucho esta idea de encerrar más el sonido a que sí se le dé un efecto o el sonido un poquito más tapado, más no tan nítido, que era también lo que comentaba. ¿Algunos comentarios adicionales de quienes están escuchando? Sí, yo propondría, por ejemplo, hace rato decías de cómo enmascarar este aspecto de, digamos, de voz humana Sí, y lo que sea de línea del corte. Yo pensaría tal vez, perdón, valerse de las manos para exacto, literalmente enmascarar la emisión, ¿no? exacto. Y creo que también el aspecto gutural, o sea, tener esta vibración en la garganta puede ayudar a dar esta alusión, digamos, del golpeteo del aire saliendo por el escape, ¿no? ¿Podrías dar un ejemplo, Leonardo? Vamos a ver. Algo Allá, así.
Allá haces una envolvente que se precipita al final hacia arriba, o sea, impulsas y eso hace que sea más difícil el corte, porque haces Sí, un espacio más pequeñito, ¿no? Entre el primero y el segundo segmentos. sí, como si se le quedara pegado el acelerador, digamos, se le pega el pedal. Sí, sí, pero fíjate, si pone mal el clutch sería algo así como... Buena observación. Yo estaba esperando que alguien interviniera para decir eso, que también las manos, o sea, cantar no es algo que ocurre solamente de forma tan pura en el aparato fonatorio, sino que también puede estar asistido por las manos, que pueden servir de mascarilla, que pueden servir de sordina, o que pueden servir de resonador también. De abrir y cerrar, ¿no? Como haría una armónica de boca, ¿no? ¿No? Esa función de guagua que tienen las trompetas o algo así. Entonces ahí podemos utilizar también la mano al mismo tiempo que estamos entonando. No escucho más voces, lo que da Bueno, yo tenía la una, sensación de estar más solos, los cinco que hasta ahora hemos hablado. Seis con decir. Julio, yo tenía una, lo que habías dicho de tapar la nariz, también puede funcionar con, o sea, si tapas la nariz y abres poquito la boca, a lo mejor puede, este, sonar más envolvente, perdón, y más ¿Puedes que hacerlo? resuena. Sería como... Bueno, ahí lo que está haciendo es una F, ¿no? Ajá, sí, también. ¿Quién está hablando? Conozco la voz, pero no me acuerdo el nombre. Diego Sabaj. ¿Cómo? Diego Sabaj. Ah, Diego. Ok, Sí, sí. pensé por un momento que podría ser Diego, pero no estaba seguro. Pero bueno. Apenas tapado un poquito mi micrófono, pero creo que ahí está. Ya listo. Si yo escucho la F, puede ser que ayude a que la voz salga menos clara. En vez de hacer al poner la F suena en máscara, ¿no? También esa F sirve de máscara a Sí, la también claridad apretar los del dientes. sonido de la voz. ¿Perdón? Perdón, que apretar los dientes también siento que da un poco más esa sensación. Ok, ¿podría hacerlo? Sería... No se oye que estés apretando los dientes, estás apretando los labios para hacer la F. A ver, otra vez. Estás echando más aire que voz. O sea, Pues creo parecería que te estás ayudando también del aire. O sea, por una parte hay presión del aparato fonatorio y por otra parte hay presión del aire. O sea, y o sea, estoy creando oscilaciones con F y con vocales, ¿no? Y sin embargo, mi voz está permanente, está. Ahora, que... Sí, más bien creo que lo de apretar los dientes no. Ahorita lo que hiciste, que creo que fue regular la salida un poco del aire, ¿no? con F, sí. Y también en la manera de abrir la boca, como, bueno, cambia un poquito el color. No sé Sí, si, también, si o sea, está con los igual. labios estoy haciendo las vocales. Se dice U, A, I, E, U, ¿no? Sí, sí. I, A, U, O, I, E, U. Ok. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que está modulando el color de esa F de aire? Pues se da cuenta, hay dos presiones, una presión estable de la emisión de la voz y una presión adicional que es el aire. Y puedo cantar al mismo tiempo.
y de pronto interrumpí por torpeza. Pero, ¿algunas observaciones más de los que no han hablado? Me gustaría escuchar a todos los que han callado. Julio, Sí, yo. Ay, ¿quién primero? ¿puedo ser yo? Sí, 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 dale. Quien Hola. vaya a hablar, que diga su nombre, pues eso nos Hola, va a Julio. ayudar. Hola, Julio, soy Lorenzo. Lorenzo Medina. Muy bien. Bueno, creo que un componente que está más o menos presente en este tipo de sonido que probablemente de una manera u otra todos estamos oyendo ahorita, que es como un ruido de coches. Yo lo que estoy buscando es como producirlo mediante, sí, la emisión de mucho aire a través de los labios y buscando humidificar la punta de los labios, producir algún tipo de micro, digamos, explosiones, que también creo que son algún componente de este sonido, ¿no? Como de, quizá no solamente de un coche que se mueve, sino del acumulado de muchos coches que se mueven, ¿no? Probablemente que puede ser como un poco menos impreciso, pero creo que sí tiene como este componente, ¿no? Voy a buscar cómo producirlo, que según yo podría hacer más o menos algo así. Fuimos a un siglo hace, ¿no? A 1920, una carcacha. ¿Perdón? Nos fuimos un siglo atrás con una carcacha que produce una cierta combustión muy lenta a través de la suerte de trompetilla, ¿no? Sí, 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 más Que o menos, sí. ya es difícil de escuchar esa combustión. Eso es más una motocicleta o una motoneta. De combustión no tan enérgica. De acuerdo. Creo que la presión del aire, de una fuente de aire constante y que se pueda filtrar a través de los labios y también con el componente de cierta humidificación, puede producir que pequeñas explosiones que acompañan este sonido, ¿no? Lo que pasa es que tienen que ser muy veloces Sí, exactamente. esa fricción entre los labios. Yo la podría denominar la fricción de los labios a partir de la humedad. Efectivamente, eso es una buena metodología, digamos, de producir esa imagen de combustión, pero tendría que Así ser es. muchísimo más rápido, muchísimo Sí, más rápido. No está mal la observación porque sí, el hay sonido que irlo dominando, hay que irlo controlando, sí, así es, sí, Ujú. así, sí. ¿Quién sabe si eso fue lo que escuchó Eduardo? ¿Crees Sí, que eso sería acertado, Eduardo? Pues, pues tal vez si el sonido lo hubiera percibido más cerca, ese hubiera sido el efecto, pero como el sonido fue lejano, tampoco es como que haya, ¿Cómo qué? perdón, o sea, tampoco es que yo haya podido percibir todas esas cosas tan tangiblemente, porque fue lejos. Entonces, yo creo que se perdieron ahí varias propiedades de lo que sería un carro, porque ahorita igual yo considero que muchos de mis compañeros se están yendo un poco más por el lado de recrear un sonido de carro que ellos conocen, que ellos ya tienen determinado en sus memorias, Ujú. pero que no cumple con esos requisitos tanto de que estaba lejos, de que hay muchas cosas interponiéndose entre mi posición y el lugar. Y en ese sentido también el sonido que ellos intentan dar es un sonido muy tangible de carro y el sonido que yo describo ya es un poco distorsionado, ya es un poco no tan apegado a lo que uno podría pensar. Ok. Eh, Vayamos un momento más a preguntar a los que no han hablado. Por favor, manifiéstense. Hola, sí, Mauricio de nuevo. Gracias, Mauricio. Bueno, yo, si me lo permiten, por esta ocasión he decidido prestarme más a un ejercicio de observación que de participación directa en el ejercicio, ¿no? O sea, activa en el ejercicio. A medida que avanzaba el ejercicio, bueno, casi de manera deliberada decidí mantenerme un poco al margen, porque empecé a observar cosas muy interesantes
interesantes para mí, claro, desde la perspectiva de mi proyecto de tesis. A partir del momento en que Julio mencionó la palabra capturar, bueno, pues yo ya me puse casi que capturar. Sí, sí, al principio, justo antes de iniciar el ejercicio, hablabas mencionaste este término, ¿no? Capturar. Capturar, sí. Sí, entonces yo a partir de ese momento ya me puse muy alerta y en cuanto inicia el ejercicio, pues para mí era casi imposible de inmediatamente entrar con una propuesta de imitar lo que estaba en mi entorno auditivo, porque lo que estaba sucediendo aquí inmediatamente era que estaba escuchando a mi esposa hablar mientras da sus clases de piano, ¿no? Y ella es extremadamente expresiva y habría sido muy complicado y muy complejo intentar imitarla de inmediato, ¿no? Entrar en imitar a Nadia cuando está en su estado de efervescencia, que está hablando con algún alumno, bueno, pues no me lancé, ¿no? Y bueno, pues resultó que inmediatamente vino esta propuesta, ¿no? De un sonido más simple que lo que yo tenía aquí en mi entorno, ¿no? Entonces, me puse más en una postura de observador antes que de entrar en una participación activa, de escribir, de intentar modular también, ¿no? la descripción de ese sonido que fue ya capturado por... Es Eduardo, ¿verdad? Que lo capturó. Perdón, no soy muy bueno para los nombres. El compañero sí, Eduardo capturó este sonido y lo propuso. Y bueno, a partir de ahí, pues me puse más como observador del ejercicio. Y bueno, resulta que la conclusión de la observación viene a partir del momento en que este compañero que acaba de intervenir habla de justamente la cuestión que para mí de inmediato fue problemática, ¿no? La cuestión de la memoria y de la subjetividad, que eso también lo mencionó Julio casi al principio del ejercicio. Escuché con atención las primeras 3 cosas que propuso Eduardo, y a partir ya de la tercera ya me di cuenta de que yo creo que también ustedes se dieron cuenta, no lo sé, no estoy seguro, de que ya había una distancia con respecto al original, ¿no? La tercera reproducción fue más alta, ¿no? La entonación, mucho más aguda que la primera. Y hubo otra entonación, creo que fue la cuarta entonación, en la que justamente estaba hablando Eduardo de filtros. No utilizó el término filtro, pero hizo una descripción más bien del entorno, paredes, distancias, todo eso que filtra el sonido desde la calle, ¿no? Hasta el oído. Pues ahí también yo tuve ya una experiencia completamente distanciada del original, pero que no tuvo nada que ver con ustedes, tuvo que ver más bien con la tecnología. Hubo una especie de granulación del sonido, que también contribuyó a una especie de toma de distancia de mi parte, ¿no? O sea, de situarme todavía más en la posición de observador. Y entonces, algunas de las notas que hice mientras observaba el ejercicio, pues, primero que nada, yo estoy trabajando en el desarrollo de un protocolo vamos a decir, para trabajar a partir de un cierto material que estoy tratando de definir para mi trabajo de tesis. Y este protocolo se divide en 3 partes. Una parte es justamente la parte de capturar. La otra parte sería lo que yo llamo la parte de hacer el rastro, determinar lo que es un rastro de memoria, que en este ejercicio más bien se convirtió en una operación de descripción. Sí, durante un buen momento estuvimos tratando de ajustar la percepción individual, subjetiva, a las expectativas que cada quien tenía de lo que estuvimos dirigiendo. Bueno, se estuvo dirigiendo a Eduardo para que hiciera una reproducción de algo que nadie había realmente escuchado más que él, una reproducción más fiel, no más fiel a lo que uno esperaba, y esa expectativa, pues de inmediato es algo que tiene que ver con lo que se dijo al final, que es una expectativa con respecto a algo que uno ya escuchó antes, ¿no? Es decir, este sonido que nos presentó Eduardo tiene una resonancia con justamente lo que dijo al principio de la reunión Julio, ¿no?
toda la memoria auditiva que tenemos, las estructuras, todos los sonidos que ya tenemos memorizados. Y ahí entonces yo descubrí algo, ahorita acabo de descubrir algo muy curioso, que es que el ejercicio fue conducido efectivamente en una clase de composición, en un seminario de composición por compositores, que es... Te interrumpo, no es de composición, es de creación musical. Exacto, sí. Aquí sí, la claro. palabra composición tiene una connotación crítica. Muy O sea, bien, muy bien. Ok. De acuerdo con eso, sí, hemos hablado de eso. Claro, vamos a utilizar esa palabra desde ahora. Sí, de creadores, de seres sensibles que están, algunos ya muy avanzados en ese proceso de determinarse como creador y algunos tal vez están iniciando. Entonces, lo que me llamó mucho la atención fue esta tendencia del grupo a realmente hacer un esfuerzo por describir y capturar, pero la interrogante es capturar qué, ¿sí? Aquí hubo una persona que capturó, propuso lo que capturó, pero ya transformado por su propia percepción, su propia sensibilidad, y a partir de ahí se convirtió esto en un ejercicio más de creación, efectivamente, ¿no? Ya casi al final del ejercicio ya había propuestas que estaban totalmente distanciadas del original, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención. Para empezar, me pareció un ejercicio muy interesante por esta dimensión creativa que se impuso sola. ¿Ah? No se hizo realmente al final un esfuerzo técnico, vamos a decir, por realmente tratar de reproducir fidelmente lo que se propuso al inicio, sino que cada quien a partir de su propia memoria de lo que es un sonido extremadamente banal, que es el de un automóvil que acelera. Aparte, en este caso sería un taxi, ¿no? O sea, sería un taxi con un escape suelto, ¿no? Todos lo hemos escuchado, todos tenemos, entonces, bueno, yo de inmediato lo escuché en mi cabeza, pero estamos todos de acuerdo que estamos escuchando lo que tenemos en nuestra memoria, ¿no? Entonces, bueno, es un ejercicio muy, muy rico, muy interesante. Y sobre todo lo que me llama la atención es este trabajo de grupo, ¿no? Este trabajo colectivo, de descripción, de apropiación también, a partir de un esfuerzo de descripción y de reproducción de una propuesta sonora. Me llamó también mucho la atención vamos a decir, la directiva que dio Julio sobre la imprecisión y cómo él mismo dio una explicación, ¿no? a este problema que él tenía con la palabra de cómo, ¿no? Es decir, mientras que estamos tratando de describir un sonido que un miembro del grupo percibió a una distancia de quién sabe cuántos kilómetros de aquí, al mismo tiempo hay una solicitud de rigor, ¿no? De tratar de describir ese sonido como si todos estuviéramos conscientes de que todos hemos escuchado ese sonido alguna vez. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Y esta especie de darle una especie de vuelta al timón, que a mí me parece que eso fue lo que hizo Julio al corregir, ¿no? A ver, la palabra como si esto, como si aquello, nos aleja de lo que queremos capturar finalmente, ¿no? Y bueno, la otra parte que forma parte de este tríptico del cual había al principio de mi intervención, casi al principio de este protocolo que estoy tratando de poner en marcha, es la parte, el término, es la parte que yo llamo de transferencia, ¿no? Hubo un buen momento en el que el ejercicio seguía siendo de descripción y no fue sino hasta que alguien intentó reproducir el sonido, cantarlo, que se produjo realmente lo que yo concibo dentro de este protocolo como la parte de transferencia. ¿Qué es la transferencia? Es realmente ya apropiarse de una cierta manera a partir de la descripción, a partir del primero, esta fase. Primero fue la captura fue Eduardo quien la propuso. Después vino esta parte de descripción, es lo que sería una especie como de ejercicio de arqueología, ¿no?
encontramos este objeto, ¿qué es este objeto? Vamos a definir qué es, vamos a caracterizarlo, vamos a describirlo, y a partir de esta fase de descripción vamos a reproducirlo. Entonces, bueno, no tengo realmente una conclusión todavía de esta observación muy sólida, pero me pareció muy, muy interesante. Y me hubiera gustado realmente poder grabar toda la experiencia. No habría sido porque lo que me interesa sobre todo es un ejercicio. Está grabada, Mauricio. Bueno, sería un documento que podría emplear, sí. La tesis, claro, perfecto. Cada semana se graban las sesiones de la Cremus y hay una editora de estas sesiones que reduce todas las partes que se puedan cuando hay tropezones o, en fin, o imprecisiones innecesarias o se cuelga, claro, genial. muy frecuentemente, ¿no? Pero siempre se puede acceder a la versión grabada. En este caso, las imágenes pues serán nulas, yo creo, ¿verdad, Itziar? Pues maravilloso, porque podría ser un documento interesante, realmente. Bueno, yo acabo de asistir a un ejercicio de creación colectiva, que no es un ejercicio de improvisación libre, ¿no? Es un ejercicio que está muy vectorizado por esta voluntad de descripción, que para mí es el trabajo de creación musical, de escritura musical, empieza ahí, ¿no? Voilà, eso es lo que quería aportar. Bueno. Y si tuviera que proponer una versión de lo que yo escuché, pues me quedaría con la versión granulada, ¿no? La versión granulada que escuché solo yo, fue un error de la máquina que por alguna razón cortó el sonido y sería una especie de... ¿no? Así, voilà. Bueno, habrán observado que Mauricio tiene dos tonos para hablar. Uno en el que dice que es cuando vuelve a ser mexicano, y otro que dice que es cuando parece que está hablando con profesores franceses o en un medio francés para entenderse. Eso pasa mucho a aquellos que se exilan por una buena cantidad de años, que es el caso de Mauricio, que dice hace un rato y hasta dice, ya nos saluda como voilà, nos sentimos aquí en una película del inspector Clouseau. Bienvenido, Mauricio. Gracias, es un placer. ¿Alguien más tendrá algunas observaciones, jóvenes? Yo, profesor. ¿Quiénes? Cada quien que hable, diga su nombre, por favor. Claro, Julio. Y perdón por haber dicho, profesor. Pues yo retomando un poquito lo que dijo... ¿Quién es? Eric. ¿Eric qué? Nava. Eric Nava, bien. Un poco lo que dijo Mauricio y Eduardo. Pues al principio no sabía cómo expresarme. Así que decidí primero escuchar las observaciones de algún compañero y pues como iban avanzando me percato que todos tienen una idea diferente de cómo sonó el auto que describió Eduardo. Por ejemplo, yo entendí que fue como un auto que pasó por su casa y pues quizás salió un poco, pero luego empiezan a hacer reproducción del sonido y pues me asusta porque algunos hicieron unos sonidos muy, muy fuertes y pues ya no corresponden mucho a un carro. A mí me imaginaba más bien un deportivo, quizás con un motor muy ruidoso. Y como decía Eduardo, que cada quien le daba la representación del carro que imaginábamos. Pues, creo que el único que llegó a dar una descripción como parecida a la de Eduardo, sin alterarla mucho, fue quien dijo que era sin abrir la boca. ¿Quién fue quien dijo eso? Tal vez fui yo, Cristian. Creo que fui yo el que dijo eso. Cristian Fernández. Cristian Fernández, sí. Gutural y sin abrir la boca. Que como dijo el compañero, que es lo que más me sonó a la representación de Eduardo, pero creo que al final le faltó decir que pues, se debía de abrir la boca porque el sonido no lo dejaba liberar como debería de sonar un auto alejándose. Pues ya creo que esa es mi observación, que conforme vamos arreglando el sonido de Eduardo, vamos creando otro sonido. Yo lo que decía Mauricio, en realidad en México frecuentemente, bueno, en muchas culturas, a esto se le llama el teléfono descompuesto, ¿no? Uno le dice al oído una palabra, esta persona se la dice a otra persona y así sucesivamente, y cuando regresa al oído de la persona que emitió la palabra es ya distinta. Esto ocurre evidentemente, y
yo no me propondría que esa fuera la meta, sino la meta es mucho más el tratar de entender cómo suena aquello que estaba en la mente de Eduardo. Creo, sin embargo, que efectivamente eso que sonaba en la mente de Eduardo estaba combinado con algo que era real y al mismo tiempo una memoria para producirlo. Creo que no era la primera vez que lo producía, por lo cual el esquema de reproducción imperó, digamos, en la primera versión. Y eso es lo que hace que estemos buscando más al fondo de cómo es el objeto. E incluso ya perdiendo de vista cómo es ese objeto, porque en la medida en que lo estamos oyendo y sabemos con la memoria cómo reproducirlo, entonces ya modificamos nuestra propia audición. Ese es un vector importante. ¿Cómo escucho? Pues depende de qué memoria tengo respecto de este objeto que estoy escuchando. Es muy difícil escuchar certeramente lo que efectivamente suena, la materia que está sonando. Si es totalmente nueva, nos cuesta mucho más trabajo, como nos cuesta trabajo escuchar una lengua nueva. Nos dicen una palabra, la repetimos y nuestro interlocutor nos dice que no es así, que es de otra manera. Nos la repite y volvemos a intentarlo y no, nos repite nuevamente diciendo que lo que estamos haciendo no es lo que esta persona está haciendo, nuestro interlocutor. El proceso es intrincado. Ahora, dentro de, digamos, de esta etapa inicial de relacionarse con la escucha como factor decisivo en nuestros procesos creativos, no podemos hacer de lado, uno, que nuestra percepción está contaminada por nuestra memoria, que está contaminada también por nuestra propia imagen de limitaciones posibles que tengamos en la voz, de limitaciones posibles que tengamos en el oído, y que ese conjunto de factores se suman para modificar lo que estamos realmente escuchando. Si lo estamos escuchando en cierto modo con memoria, con temores, con acertijos, porque a lo mejor hay partes que no habíamos escuchado y no las tomamos en cuenta, las dejamos vagamente y nuestro primer intento no se va necesariamente a parecer a lo que era aquello. Ahora, al comunicarnos Eduardo su primera impresión, podemos captar que en parte sí debe haber algo de memoria, debe haber algo de esquematización y vamos entonces, digamos, mi función ahí es traer a Eduardo a la experiencia inicial a ver cómo la captura. Y otra vez entramos en el mismo proceso. La manera en la que fue producido el sonido, yo le decía si estaba saliendo el aire por entre los labios o por la nariz. Y no era consciente de esa parte del proceso, sino solamente hasta una serie de preguntas posteriores e intervenciones ajenas que se dio cuenta, Eduardo, o te diste cuenta, Eduardo, de que el sonido era en parte producido con labios abiertos o entreabiertos y también por la nariz, ¿no? Todas estas observaciones son útiles porque son, digamos, algo que no todo el mundo hemos experimentado suficientemente, que es escuchar y tratar de reproducir lo que escuchamos. A pesar de nosotros, lo oímos. Entonces hay distintas fases en la escucha, decía Pierre Schaeffer en la radio y televisión francesa cuando crearon el servicio de creación, en fin, de creación musical de la radio y televisión francesa que dirigía Pierre Schaeffer por muchos años, y decía que hay varios niveles de la escucha, bueno, que hay varios niveles del oído. Uno es oír, y esto es indistinto. Oímos en todas las direcciones, no importa. Como si estuviéramos en un magma en torno nuestro donde todo ocurre, todo se escucha. Después hay una atención puesta en algún objeto, en algún aspecto de aquello que se escucha. Se escucha quiere decir aquello que se oye. Entonces, al poner atención ya se escucha. Ahí debí utilizar más bien la palabra oír que escuchar. Escuchar quiere decir poner atención a algún aspecto o algún conjunto de aspectos que se encuentran en esa información global. Una vez que escuchamos, entonces interviene nuestra percepción y nos dice, se trata de esto. Se trata de un la de un piano, o se trata de un ladrido de un perro, o se trata del perro de fulano, o se trata de una cuija. Ahorita están escuchando aquí en mi casa que hay una cuija de su cono que hace...
Eh, y en el momento en que sabemos qué es lo que lo produjo, o cómo se produjo, o en el momento que incluso no lo sabemos, podemos entender que no lo sabemos, que sí lo sabemos y que está lo cual cosa. Y al final de cuentas podemos, de ese proceso de oír, escuchar y entender, lograr la fase final del proceso, que es comprender. Quiere decir, asimilar esa información que está ocurriendo ahí. ¿Ladró el perro? Sí. ¿Ladró agresivamente o ladró amistosamente? ¿El la del piano era parte de una sonata de Beethoven para cello y piano o era un la para afinarse en la orquesta? Y así sucesivamente cada uno de estos elementos que escuchamos tendrá sus características propias y se irá definiendo gradualmente por el proceso de percepción, que es el que interpreta aquello que recibe en sus sentidos y lo convierte en una forma de conocimiento, o sea, de reconocimiento, si se quiere. Me gustaría escuchar más participaciones de quienes han callado. Esos me intrigan mucho. Por ejemplo, esta parte tan silenciosa, pues no nos sirve, habrá que editarla, le damos trabajo a la editora. Bueno, profe, digo, Julio, pues otra cosa que también observé y es que nadie como que se enfocó de decir si el carro venía desde la izquierda hacia derecha o de derecha a izquierda. ¿Quién está hablando? Eric, perdón, pensé que aún Ok. estaba. Que Sí, nadie... o sea, de dónde viene, hacia dónde va, sí. Bueno, yo decía, si los segmentos, estaba yo diciendo que el vector de espacialización a veces lo entendemos como volumen, y en este caso podemos entender que el objeto escuchado, digamos en términos de la música concreta, el objeto sonoro, que ese objeto tiene su propia dinámica, tiene su propia amplitud y evolución de la amplitud, pero que al mismo tiempo, al acercarse o al alejarse, incrementamos o decrementamos otro vector de amplitud que tiene que ver con el espacio físico en el cual ocurre, ¿no? Como estás diciendo tú, Eric. Quisiera escuchar a los que no han hablado. Hola, soy Jonathan Arturo Cárdenas. Pues Es decir, sí, me he interesa estado mucho. leyendo los textos también que están en su página academia, pero a mi imaginación no llega ahorita a las palabras para explicar qué más o qué podría yo añadir a la imaginación de mi compañero Eduardo. ¿Cómo lo harías tú en el piano? ¿Tienes un piano ahí a tu alcance? No, de hecho es que no estoy en mi ciudad. No tengo un piano a mi alcance. Bueno, ¿podrías imitar un piano que hiciera algo similar? Ah, interesante. Sí. Imitando tú. A ver. Hasta con gestos incluso. No, no te vamos a ver porque en este momento somos parte de seres invisibles. Este es el tema. A ver. Ahí, por ejemplo, lo liberé, ¿no? Lo liberé, no lo dejo resonar. No sé qué nota es. La nota no nos interesa, puede ser un fa, pero, Sí. pero me gustaría que cantaras cómo evolucionaría tocando el piano. O sea, Híjole, cuando seas maestro de piano tendrás que hacer algún ensayo similar. Sí. Etcétera. De alguna forma, ¿no? Sí, totalmente. Tendrías que hacer alguna Sí. capacidad de imitación, tendrías que servirte de ella para evidenciarle a los alumnos lo que han hecho de manera ventajosa o desventajosa respecto a su interpretación. Totalmente de acuerdo. Podría pensarlo un momento, podría tratar de sentir o de escuchar dentro de mí cómo sería un piano e imitarlo, pero ¿me podría dar tiempo? Yo creo que si lo escuchas dentro de ti, ese es parte de la exposición de hoy. Sí. Si lo escuchas, intenta escucharlo dentro de ti. O sea, Sí. escuchen todos ustedes, por favor, ese automóvil que pasó afuera del lugar en donde se encuentra Eduardo y que nos expuso. Escúchenlo ahora como si fuera producido con las teclas de un piano. Ya dirán ustedes por dónde, en qué registro, a qué velocidad,
cuánto abarca, si tendría que utilizar el pedal para ligar, el pedal para silenciar, con qué lo producirían directamente en las teclas, lo producirían también o acaso en el arpa del piano. Mm, hay muchas posibilidades. Piénsenlo y en el momento en que tú lo estás escuchando, Jonathan, lo Sí, puedes cantar. Lo puedes cantar, no veo si lo piensas demasiado, a lo mejor vas a cortar esa parte intuitiva, inmediata, rica e importantísima que nos aporta nuestra propia imaginación. Si le ponemos peros a nuestra imaginación, espérame un poquito, quizá ya la reflexionamos demasiado. Y aprovechemos ese impulso inicial. Después la podemos quizá modelar, sí. pero Por ejemplo, dejemos que surja. a ver. Entonces, no sé, esa figura que empieza arriba y se va, digo, empieza abajo, se va para arriba y empieza a bajar nuevamente. Bueno, tú lo has dicho perfectamente al revés. No sé si escuchando en reversa, le cambiaste la velocidad al automóvil. Ajá. Cuando podría ser tar. Pero, ajá, ahorita estoy teniendo problemas en imaginar el timbre del piano. O sea, Bueno, ajá, bueno, puedes imitar el timbre del piano. ¿Cómo suena un piano? Un la de un piano. Danos 3 las de un piano consecutivos. El registro que quieras. ta- No tiene el ataque del piano, parece más bien un violín. exacto, sí. La parte del A piano. ver, no, ta, 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 ta. ¿Cómo es posible que te interese tanto el piano y que no lo imites? Me llama la atención, quizá a ti también, que un instrumento tan cercano esté tan distante de tu Sí, capacidad de producirlo. sí, realmente no lo he pensado. Piénsalo ahora. Sí, sí, Escucha el totalmente. piano, escucha el la del piano. Bueno, más ¿Ya? o ¿Todo el menos, a mundo, ver si. todo el mundo ha escuchado el la del piano? No, sí, sí. Pero se cae. No. ¿Se te borra? Sí. ¿Alguien puede ayudar a Jonathan, por favor? ¿Alguno de los que no ha participado? Para la nota la del piano. Para la tecla. La nota es la que está escrita. Ah, sí, el sonido, pues. La. Sí. Es el la. ¿Puedes repetirlo? La. ¿Por qué le dices la? Cuando tú escuchas piano no dice la. Eso suena a conservatorio, ¿no? O clase de solfeo. Pues entonces. Ahí Tan. tenemos un caso preciso de esta idea de cómo en el intento de producir algo aparece la memoria. ¿Qué memoria? La del piano, pero mezclada con el solfeo. La, re. Caray. No, se dispara completamente de lo que es realmente aquello. ¿Puede intervenir alguien más? Julio, Aquí estoy. Seferino. Seferino, ¿cómo estás? Ya te vi desde el inicio. Eso es. Bien. Ah, bueno, pensando en esto de la nota del piano, yo bueno, no soy pianista, estaba tratando de recordar los pianos que había escuchado, pero pensaría en formar primero eh, el ruido, el ataque de la tecla, tal vez con una consonante, no sé, me imagino una T o A ver, una ahí, K. ahí Seferino acaba de intervenir tu memoria cuando dices el ataque de la tecla. Sí, Es el dedo encima de la tecla, pero la tecla lo que mueve es al martinete, claro, el que crea claro, el ataque sobre la cuerda. claro, entonces sería buscar el ataque del martillo golpeando la cuerda Exacto. y después tratar de imaginar esa eh, resonancia o el cuerpo y el decay del sonido. Decay en español, Me está saliendo caída.
La caída, claro. La caída de ese sonido, o sea, me lo imaginaba un poco más como corto, sin el pedal. Y después estaba buscándole, no sé, una vocal eh, para tratar de simular el timbre de la cuerda, ¿no? Entonces, más o menos, no sé, propongo este sonido, a ver. Eh, Sería así. ¡Can! ¡Can! Ahí está, porque la primera vez la K era demasiado fuerte, la segunda vez era bastante más fina. ¿Bien de nuevo, Severino? ¡Can! ¡Can! Igual no estoy contento con la envolvente, digamos, de la vocal, pero bueno, una aproximación que puede ayudarle al compañero. Algo es algo, compañero. ¿Qué pasó, compañero del piano? Sí, totalmente, sí, bueno, me ayuda demasiado. O sea, ¿Demasiado? me O ayuda, sea, pues no sí, debería de ayudarte. Está, la palabra demasiado últimamente en México se utiliza como mucho o muy bien. Y en realidad demasiado quiere decir excesivamente. No es apropiada. de- Me ayuda muy bien, puedes decir, me ayuda mucho. Pero sí, demasiado no, quiere decir que no te ayuda. eh, sí, Quizá eh, tienes razón al decir demasiado en el sentido de que lo sí, resolvió alguien y tú no. eh, sí, a eso me refiero. Me da más idea de por dónde ir llevando mis palabras también y mi imaginación. O sea, sí, sí, dando el golpe del martinete, pero poquitito, así como me explicó el compañero. No, can, no, can. Sí, eh, Si observamos lo que hizo Seferino fue prolongar ese ajá, irlo decayendo. y Bueno, que se vaya se va cayendo. difuminando poco a poco, pero tiene bastante tiempo para decaer. Sí. No Can, no, decay, Seferino, no can, decay, decaer. can, ajá, can. Bueno, ahora vayamos a producir el paso de ese automóvil. Yo, ¿verdad? Yo, Jonathan. Pues tú, Va. Jonathan, tú Sí, sí, mismo. va. Este. No. ¿Qué es esto? ¿Estás imitando lo que hizo Eduardo? Pero ahora imítalo con el piano. Entonces, ¡can! Ah, ¿Sí? O sea, el piano es, en este momento, es tu instrumento para imitar eso, ¿no? Para ajá. imitar lo que le llamó la atención a Eduardo en primera instancia. Entonces, No. sí, ahora No. haz todo ese ascenso, Sí. hacia arriba. No. 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 Eh, me- A ver, voy a empezar por otro lado. No. Ah. No. Por ahí te vas acercando, casi la articulación ya la estás haciendo con una serie, como desde Sí. niños imitábamos, etcétera, ¿no? O sea, parece que esa articulación tan antigua no la estás poniendo en juego, porque a lo mejor el piano ya es tan difícil de imitar para ti que lo estás eliminando de tu propia experiencia Sí. auditiva y reproductiva de lo que se escucha. Y vas bien. Sí. No. No. A ver. Pero, o sea, ese es el timbre de mi voz y no el del piano. Es No, que ya, sí. eso ya lo sabemos. Y lo que quiero es
sentir que mi voz puede imitar un piano, pero Yo creo, te haría una observación, es decir, tu voz no articula como el piano. sí, Habría que articular como nos mostró Seferino, ese ataque. Aunque ajá, ese ataque lo puedas suavizar y hacer piano delicadamente, para no utilizar el código musical, hacerlo suavemente, eh, la articulación se sigue escuchando. Y no es una sola articulación, o sea, no creo que fuera melódico, sino que sería más bien un como un empaste closet. de varias teclas al mismo tiempo Ajá, que estarían siendo articuladas, lo cual produciría digamos, un tara muy aleatorio, un poco caótico, difícil digamos, de ordenar y que habría que hacer a tal velocidad que casi no te alcanza el tiempo de contabilizarlo. Me refiero a comprendo, sí, a esa parte, ¿no? totalmente. Entonces estaría más dentro del registro de un trrr, Ajá, digo, sí, dentro del registro, no digo que esa sea la solución, pero intenta. a ver, O sea, creo que trr, lo que no estás haciendo, Jonathan, es escuchar. Escucha en tu cabeza. sí, efectivamente. Escucha al piano hacer eso. O sea, yo ya te estoy, digamos, ayudando, en este caso sí, demasiado, para decirte que son varios sonidos al mismo tiempo y que la articulación de las teclas es colectiva. Sí, Hay varias teclas implicadas al mismo tiempo y que hay que articular muy rápidamente para retirar el dedo y que vuelva a presionar otro dedo más encima de esa tecla, si acaso se produce, porque se puede producir el caso. O sea, está, digamos, atravesando los dedos muy rápidamente de ambas manos encima del teclado para llegar del punto A al punto N. No sabemos cuál sea ese punto N, tú lo defines. Puedes definir de dónde a dónde. ¿Sí? sí, sí, Un poquito menos que una octava. sí. Entonces, Trr, comienza. trr, no, trr, no, trr, trr, no, trr, trr, Parece que tu voz se queda pegada y hace esto. Y luego haces. sí, sí. Pero no estás articulando con la lengua. Ah, ah, Ahí. trr, trr, trr. Ah, Eso no suena al piano. sí, no. Sí, o sea, me estoy ¿Alguien, quedando pegado en lo alguien último. podría ayudar a Jonathan a encontrar alguna solución, hacerle alguna observación de los que están callados, por favor? Bueno, a mí me estaba gustando más cómo sonaba con articular con la R. ¿Quién habla? Yo digo Sabás, perdón. Diego, ya, pero los que no han hablado, quisiera que hablaran. Gracias, Diego. Yo puedo comentar algo. ¿Quién es? Alan. Ya hablaste, Alan, al principio. Quisiera Ok, que bueno. hablaran los que no han hablado. Es una difícil tarea hacerles hablar, porque no parecen interesados en contribuir a la discusión. Quisiera que contribuyeran a la discusión. La calificación en clase tiene que ver con la participación, no solamente la asistencia puntual, sino participar. Perdón, maestro, sigo siendo Jonathan. ¿Puedo seguir con el sonido? Sí, por favor. O sea, me estoy añadiendo el sonido de las teclas al pasarlo con la mano, como si fuera, sí, un glissando, no tan rápido. O sea, y gracias a la observación de Diego, o sea, sí, me voy a quedar con la R en este momento. No. O sea, pero ahí siento el teclado de acrílico, siento mis Sabes que manos. lo estás haciéndolo de una forma más consciente que perceptiva. Quiero decir que no te estás colocando, no estás escuchando lo que ocurre, estás pensando en cómo lo vas a hacer. Trrr, trrr. Está pegada tu TR al paladar. Sí, Trrr, exacto. y está diciendo A. Trrr, y ese A se mueve A, pero no se escucha que haya una acción punto por punto sobre las teclas del piano. Lo estás simplificando con trrr. Sí, Es demasiado sencillo, sí, sí. es demasiado esquemático.
Totalmente. Entonces, imagínate que con tu lengua Sí. va a ser el conjunto de tus dedos. Digamos, tienes ahí 10 dedos, al menos 8, quitando el pulgar, que a lo mejor no te va a ayudar en ese ascenso, pero los 8 dedos más activos, moviéndose todos, cada uno de ellos, rápidamente para llegar pronto del inicio al fin de ese, yo no lo llamaría glissando, sino ese deslizamiento de los dedos encima de las teclas. Porque el esquema de glissando parece ser que lo aplicas más bien en la A que Sí, en la articulación. La articulación es con los dedos. Articula con los dedos. sí. Simplemente no hagas el deslizamiento de la altura. Quédate en una sola altura y golpea con los dedos tantas veces como puedas. Imítalo con tu lengua, con tus articulaciones Sí, en la sí. boca. ¿Cómo lo haría un niño? Sí, sí. ¿O cómo lo harías tú de niño? Ah, mm, Quizá eso ayudó un poquito. sí. Un niño un poquito más ágil, Mm, más o sea, rápido. sí. Ya con eso ya recorriste todo el teclado. Es mucho más rápido, podría ser mucho más rápido, utilizando los 8 dedos en el intervalo de tiempo que es ta. ¿Cuánto dura eso? Ta. Quizás 2 segundos y medio. No es mucho, pero en 2 segundos y medio, ¿cuántas articulaciones? Lo más rápido que puedas hacer con esas. Eso, ya estamos acercándonos un poquitín Sí, más. Ya sí. parece un poquitín una máquina de escribir, pero Sí, no. mucho mejor. Sí. Ahora, creo que ya entendiste cómo está la transformación. Viene, a ver, de nuevo. ¡Eso! ¡Caramba! ¡Uh! ¡Qué trabajo trabajar con un pianista para que imite su propio instrumento! ¿No? Totalmente. Pues acuérdate de cómo suena para traerlo. O sea, ha sido necesario indicarte cómo hacerlo casi paso a paso porque tu memoria de cómo fue el objeto de Eduardo es más fuerte de tu memoria de cómo puede ser la articulación del piano, con todo y que eres pianista. Así es, sí, sí. ¿Sí? Podemos darnos cuenta entonces de estos muros que tenemos para entender el cómo suena aquello. Son muros que nos dificultan convertir lo que escuchamos a la realidad que produce nuestra propia voz. Quiero mantenerme en esa parte, es decir, en la humildad más elemental, que es del oído al aparato fonatorio. Eso es por donde podemos encontrar soluciones. Quisiera escuchar